selectores avanzados. Vamos a ver un poco sobre los selectores ya avanzados, que ya son un poco más complejos. Entonces acá tengo un div, otro div, son tres div separados acá por un br por el momento, ¿sí? Y lo que he hecho es lo siguiente. Tengo por acá un estilo, voy a mostrar en el navegador, y es de lo siguiente. Entonces, a veces cuando tenemos una página muy compleja, de repente algunos elementos pues comparten sus mismas propiedades. Por ejemplo, el fondo, el color de letra, el ancho, el alto. Entonces comenzamos a crear clases separadas, pero podemos hacer lo que sería agrupación de selectores. Por ejemplo, no todas las veces van a compartir los mismos atributos o las mismas propiedades CSS. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Básicamente, agrupar lo que sería todo el código en selectores. Entonces, tendría que hacer lo siguiente. Por ejemplo, div 1, div punto, div 2, punto div 3. Entonces acá lo que estoy haciendo es agrupar selectores, ya que estos selectores que he declarado o estas reglas que están acá, ¿sí?, comparten lo que son las mismas propiedades. Si se fijan, el background, el color, el line height, entonces no es lo correcto hacer esto, ya que se puede simplificar haciendo que solo esta parte de un código se repita y que se aplique para diferentes selectores. ¿Cómo lo hacemos? Pues agrupando los selectores. En este caso los agrupamos por coma. Luego abrimos llave y dentro de la llave pues vamos a colocar el código que comparten todos estos selectores. Entonces voy a quitar esto de acá, voy a guardar, y si voy al navegador, esto de acá no debe de cambiar, debería de aparecer lo mismo. Entonces voy a refrescar y vean, no pasa nada, porque los elementos están compartiendo sus mismas propiedades de CSS. Entonces lo único que hago pues es agruparlas para no estar digitando o escribiendo código de más. Entonces a estos le vamos a llamar como agrupación de selectores. Y ya tenemos una forma de que varios selectores, acá podemos seguir agregando, compartan las mismas propiedades. Entonces a eso se le llama agrupación de selectores. Vamos a ver ahora lo que serían los selectores descendientes. Bien, para los selectores descendientes tengo acá un código, ¿sí?, HTML, una estructura. Y pues los selectores descendientes no es más que una forma de seleccionar ciertos elementos que están dentro de otros elementos. Por ejemplo, este div dentro tiene un elemento que se llama UL, y el UL pues dentro tiene un elemento que se llama LI. Bueno, en este caso tiene tres elementos, y el elemento LI tiene dentro de él un elemento anchor con la etiqueta A. Entonces, ¿cómo seleccionarlos? Pues a eso se le llama selector descendiente. Entonces voy a guardar acá, voy a ir a mi CSS y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear lo que sería un selector descendiente. Acá voy a poner selector descendiente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a venir acá y lo que voy a intentar es cambiarle color a este ítem. Este ítem es una etiqueta A, o sea, un enlace, y pues a eso le tengo que cambiar color. Entonces, podría hacer lo siguiente, que sería comenzar por el elemento padre. En este caso, le voy a poner que sería el valor del atributo class, que sería lista. Y acá voy a comenzar a declarar mi selector punto, porque es de tipo clase, lista. Entonces dentro de él hay un elemento. A esto sí no les he puesto ningún atributo, entonces puedo accederlos por tipo de elemento. Entonces dentro de del div con la clase lista, el atributo clase, hay un elemento que se llama UL, y dentro del elemento UL hay un elemento que se llama LI,
y ese elemento LI contiene una etiqueta A, que es a la que yo le quiero cambiar el color de letra. Entonces abro llaves y voy a poder definir las propiedades que quiero cambiar. En este caso voy a poner el puntero sobre este selector y vean, el Visual Studio Code me da la jerarquía o los niveles sobre los que yo he hecho el selector. Dice que inicio en el elemento, ¿sí?, que tiene el atributo class y se llama lista. Entonces dentro de él hay un elemento UL, dentro del elemento UL hay un elemento LI y por último hay un elemento que se llama A o la etiqueta anchor. Es más, si hubiese otro elemento dentro de la etiqueta A, pues también podría accederlo. Entonces acá he hecho un selector de descendientes. Si se fijan, elementos que están dentro de otro elemento. Entonces acá, por ejemplo, le voy a poner color y voy a turquesa y voy a guardar. Voy a ir al navegador y voy a refrescar. Y vean, acá se ha cambiado el color del elemento A o del enlace. Entonces a esto le conocemos como selectores descendientes. Ahora vamos a continuar con otro tipo de selectores que podemos utilizar. Entonces vamos a hacer uso del selector hijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarles estilos a los hijos directos del elemento UL. En este caso que serían los LI. Esos son los hijos directos. Si yo me voy al código, acá puedo ver que UL es el padre y los hijos pues son LI, este otro LI y este otro LI. Entonces, ¿cómo aplico estilo a estos hijos directos de UL? Entonces vengo acá y acá voy a poner comentario selector hijos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá puedo ver que UL pues tiene 3 hijos, que son los 3 LI que están acá. Entonces para decirle que quiero seleccionar los hijos del UL, vean, estoy haciendo un selector de tipo elemento. Luego utilizo lo que sería el símbolo o el operador mayor que y le digo los LI. Entonces con esto estoy haciendo, con este símbolo de acá, estoy haciendo referencia que UL tiene hijos directos y los hijos pues son los LI. Entonces voy a abrir acá llave y veo, voy a poner el puntero sobre la declaración del selector, ¿sí? Y el Visual Studio Code pues me dice que UL tiene hijos directos y esos hijos son los LI. Entonces a esto le voy a aplicar lo que sería un background color y voy a elegir por ejemplo este violet. Voy a guardar, voy a refrescar y vean, entonces a todos los hijos del UL les he aplicado un background. Entonces esta es la forma de utilizar selectores hijos. Ahora vamos a ver los selectores hermano adyacente. Entonces acá voy a poner comentario y voy a poner acá selector hermano adyacente. Entonces, ¿qué es lo que hace este selector? Pues hace referencia a los elementos hermanos, es decir, aquellos elementos que están directamente a continuación del elemento especificado. Y esto se logra a través del símbolo más. Y esto hace referencia a un selector hermano adyacente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá, en mi código HTML, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los hermanos adyacentes del primer LI. Quiere decir que voy a afectar a todos los hermanos que están después del primer LI que voy a seleccionar. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. En este caso tenemos el background como violeta. Entonces a estos dos hermanos
que son adyacentes del primer LI, les voy a asignar otro color de fondo. Entonces vengo a estilo y voy a agregar acá UL, tiene un elemento LI, ¿sí? Y quiero que modifique a los hermanos adyacentes. Entonces coloco LI y luego coloco llaves. Entonces, ve acá en esta regla, quiere decir que voy a comenzar a afectar todos los elementos hermanos LI, pero a partir del primero que se selecciona. Entonces voy a guardar acá y voy a cambiarle en la propiedad background. Le voy a poner, por ejemplo, este brown. Voy a guardar, voy a ir al navegador y vean, el primer LI no se ve afectado, sino que se ven afectados los hermanos adyacentes, que son los que están después de él. Entonces, a esto le llamamos selectores adyacentes. Y por último vamos a ver lo que sería el selector universal. El selector universal es de tenerle cuidado, ya que cuando lo utilizamos va a afectar a todos los elementos según como lo hayamos definido. Entonces, por ejemplo, yo en este caso voy a hacer uso de este bloque de código HTML y lo que voy a hacer es que quiero afectar a todos estos elementos, ¿sí? Quiero que todos estos elementos tengan el mismo color de fondo, por ejemplo. Entonces voy a hacer uso de un selector universal. Para hacer uso del selector universal voy a verificar acá y quiero el elemento que tiene esta clase, por ejemplo este div, y la clase se llama lista. Entonces voy a venir acá, punto, para definir que es un selector de tipo clase, seguido voy a poner lo que es el asterisco, ¿sí? El asterisco significa todos. Entonces ese es un selector general. Luego aplico lo que serían las llaves y ahora puedo poner el código a ocupar. En este caso voy a ponerle un background color y que sea por ejemplo el blue. ¿Sí? Quiero ver acá, tiene esto. Entonces todos estos elementos incluyendo el UL va a tener fondo. Entonces si yo refresco el navegador, vean, entonces acá le he puesto a todos los elementos, al LI, a la etiqueta A, al UL, todos ellos tienen un color de fondo azul. Entonces, si se dan cuenta, a partir de este selector he afectado todos estos elementos, sin ni siquiera decirle que sea el elemento UL, el elemento LI o el elemento A, sino que generalmente con el asterisco pues se da a entender que son todos los elementos. Entonces acá voy a ponerle selector universal. Bien, y ahora vamos a ver otra forma de utilizar selectores, y es que podemos crear clases exclusivas para elementos. Entonces, ¿cómo hago esto? Por ejemplo, yo quiero crear una clase que solo funcione para los elementos div, solo para los elementos div. Entonces voy a colocar acá un elemento P para hacer la prueba. Voy a poner texto acá. Y a este, por ejemplo, este div2 le voy a poner acá otra clase de nombre, ¿sí? Este es el nombre o el valor. Vean, estoy asignando dos clases sobre un mismo elemento. Esto se puede hacer. Incluso puedo agregarle más clases, por ejemplo, clase 3, ¿sí? Acá es guión. Entonces acá estoy asignándole a este div, ¿sí? Vean, más de una clase, o sea, más de un valor al atributo clase. Quiere decir que allá en CSS pues voy a tener un selector que se llame div-2, otro que se llame otra-clase y por último otro selector que se llame clase-3. Entonces, tres clases diferentes o tres selectores diferentes voy a tener en mi archivo CSS.
Entonces voy a tener este de acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta clase, que se llama otra clase, voy a crear un selector y que sea exclusivo para los elementos div. Entonces pongo el elemento, ¿sí? El nombre del elemento, en este caso div, punto, el nombre de la clase. En este caso se llama otra clase. Este es el valor que le dimos acá al atributo clase. Entonces, tengo este selector de tipo clase, ¿sí? Otra clase, pero que va a ser exclusiva para los elementos div. Entonces acá voy a poner llaves y le voy a cambiar, por ejemplo, el fondo siempre. Background color, hay un color que se llama plum, este de acá, ¿sí? Entonces, ahora esta clase que se llama otra clase, entonces este selector solo va a funcionar para elementos div, ¿sí? Entonces voy a hacer esto, voy a copiar este nombre que es el que se le dio al atributo class acá y se lo voy a asignar a lo que sería este párrafo. Entonces voy a poner class y le voy a poner otra clase, ¿sí? Entonces el fondo solo debe de cambiar para este div, menos para este. Para este no debe de cambiar porque estoy creando acá un selector que es exclusivo para div. Voy a ir al navegador, voy a refrescar y vean, tengo acá este div con el fondo como moradito y le apliqué la misma clase al párrafo, pero vean, no pasó nada, no le agregó fondo. ¿Por qué? Porque este no funciona para elementos párrafo o p, sino que solo para elementos div. Podemos hacer acá control C, voy a copiar acá, y si yo quiero que sea exclusivo para elementos p, pues voy a agruparla, voy a hacer una agrupación de selectores separado por coma y vean, en lugar de div pongo la p punto otra clase. Ahora debo ir refresco y vean, ahora sí cambió el color, ¿sí? Entonces ahora sí ya es exclusivo para los párrafos, pero si no quiero pues lo quito, refresco y ahora solo es exclusivo para div. Entonces esa es otra forma de utilizar selectores.